acompañen también a la lectura, pero si lo leemos nuevamente todos ahora, ¿qué nos dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará sí nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro, pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias en este momento. Mi Rey, estamos delante de ti para poder ministrar esta palabra y necesitamos, Señor amado, de su asistencia para que sea usted mismo otorgándonos a través del estudio de estos temas, Señor, toda la capacidad de poderla primeramente ver a través de tus ojos. Es necesario, Señor amado, Padre, que cada enseñanza que tengamos respecto de la familia y de cómo debe de ser nuestra conducta dentro de ella, Señor, pueda contar con tu aval, pueda tener tu respaldo. Señor, ayúdanos, oh Padre Celestial, pues, a poder manifestar a través de estos temas, Señor, ante cualquier otra cosa, tu forma y tu estilo que has establecido por la Escritura para la conducción dentro de una relación conjugal. Señor amado, permítenos ahora que entramos nuevamente en una segunda parte para hablar de este tema, Señor, hacerlo de una manera muy concreta, entendible y que toda la iglesia pueda obviamente ser edificada. Gracias, pues te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados, si recuerden, si tiene su celular, puede ponerlo en vibración, en silencio, para que no le estorbe, así en medio de la enseñanza que vamos a establecer. Hoy vamos a ver, mi amado, el aspecto sí, de lo que es la intimidad ya como tal, la sexo, así, el sexo dentro del matrimonio, hasta dónde tenemos límites o hasta dónde tenemos libertad para poder sí, hacer o no hacer en la intimidad sexual con nuestra pareja, hasta dónde Dios lo permite, hasta dónde Dios de una u otra forma me da, diríamos, o me extiende la piola hasta donde yo podría llegar. Aquí, mi amado, sí, a la verdad es algo muy, ¿cómo le digo?, muy contradictorio, porque esto podría ser asimilado de una manera por parte de la sociedad, por otra manera por parte de la iglesia y por otra manera de parte de Dios, hablando de su palabra. Si bien es cierto, este tipo, diríamos ya de temarios, va sacado en más de una oportunidad muchos conflictos respecto de criterios. Amado, la Biblia siempre va a estar por encima de cualquier ideología ¿sí? en la que podamos nosotros pues, desarrollarnos. Ahora, dicho esto, mi amado, si quisiera, usted recordará que yo le di algunos aspectos generales la primera vez que topamos el temario, sobre todo de lo que era la intimidad conyugal. Tengo ciertas palabras para añadirlas a las definiciones anteriores. Sí, yo sé que usted tiene un vocabulario que se le dio de manera inicial para poder entender ciertos términos, pero algo quiero decir antes de ya ahondar en la enseñanza como tal. Este tema de la intimidad conyugal lo voy, mi amado, a ver a través de la moralidad de Dios. Amén. Creo que es un buen colchón donde nos podamos todos sí, descansar. Este tema, insisto, lo voy a tratar bajo la moralidad de Dios. ¿Para qué, mi amado? Para no dejar cabos sueltos en función, diríamos, de lo que el ser humano pretenda o desee él aprobar. Porque una cosa es lo que aprueba la iglesia, otra cosa es lo que aprueba la sociedad, otra cosa es lo que usted aprueba y otra cosa es lo que Dios aprueba, a través obviamente de su palabra. Entonces, mi amado, y le digo esto porque ni aún la iglesia puede llegar a tener las pautas a letra sagrada, a letra muerta, para decir el sexo en el matrimonio es así, ni aún la iglesia. ¿Por qué? Porque si la iglesia no está bien enfocada en cuanto a la moralidad de Dios, hermano, usted se podría hasta ayudar se podría hasta formular en su corazón diciendo, bueno, pero en mi iglesia sí se permite esto.
Y viene otra persona de otra iglesia y le dice, pero en mi iglesia no. ¿Me explico? Entonces, para no dejar ni siquiera a la iglesia como tal, la que sea la que ponga el punto sobre las IES en este temario, es preferible, mi amado, ver el tema de la intimidad conyugal con entre pareja bajo la moralidad de Dios. Ahora, empecemos por ese término. Apunte, por favor, porque es importante considerar estos temarios. Moralidad. ¿Qué es la moralidad? Mi amado, y apunte, por favor, es el comportamiento, sujeto al carácter de una conciencia aprobada. Es el comportamiento, del carácter de una conciencia, ¿qué le dije la última parte? Aprobada, no reprobada, aprobada. Aprobada. Ahora, añado a esto, mi amado, de manera adicional, eso en cuanto a concepto general, pero añado a esto, mi amado, y puede abrir ahí un paréntesis al final de esto, porque como hemos hablado de una conciencia aprobada, tengamos ciertos parámetros respecto de qué debería de contemplar la conciencia, aquello que me golpea, y me acusa o también me podría llegar a aplaudir por algo que hago. La conciencia, mi amado, abro entre paréntesis, la conciencia debería de ser guiada por la ética, el respeto, la dignidad, lo racional y aún la legalidad. La legalidad, es decir, aún lo que las leyes aprueban o lo que las leyes también prohíben. Repito, la ética, el respeto, la dignidad, la racionalidad, y también la legalidad. Y cuando hablo de legalidad, insisto, lo que dicen las leyes. Y ahí incluyo leyes terrenales y leyes espirituales. ¿Amén? Si alguien tiene esta base, obviamente, mi amado, no digo que llegó, pero se acerca a la moralidad de Dios. No podríamos, mi amado, definir la moralidad de Dios. Indudablemente que no. Pero Dios fue un Dios moral, un Dios que contempló parámetros, mi amado, para poder establecer a su creación dentro de esos parámetros, a fin de que el hombre no se, diríamos así, no se pervierta, a fin de que el hombre no se pierda en cuanto a su conducta. Dicho esto, mi amado, también añado obviamente a las definiciones que se le ha dado como primer parámetro, hablando de lo que es la moralidad. Apunte, mi amado, porque también creo yo que será importante tener en consideración dos términos más. El primero de ellos, lujuria. Apúntelo, por favor, lujuria. Como concepto, como definición, de apertura. Es el vicio, lujuria es el vicio consistente. Es el vicio consistente en el uso ilícito. En el uso ilícito, es decir, no permitido, ¿ya? En el uso ilícito, en el apetito de los deleites carnales. En el apetito, de los deleites carnales. A eso se le denomina, mi amado hermano, ¿qué cosa? Lujuria. Lujuria, recuerden, es el vicio consistente en el uso de un apetito, desordenado de los deleites carnales. Queriendo argumentar algo más. Otro punto importante, mi amado, también que debemos de considerar es la lascivia. Lujuria y lascivia. Lascivia, algunos han dicho que ambos son primas hermanas. Lascivia dice aquí, es el deseo ardiente, es el deseo ardiente, excesivo
y censurable. Repito, lascivia es el deseo ardiente, excesivo y censurable. Es decir, que alguien te podría recriminar de aquello que tú haces. Porque la censura lo que hace es poner parámetros de hasta dónde se puede y se debe de llegar. Así como cuando pasan por las películas, si esta película no es apta para menores de, y ponen ahí la cantidad de edad, ¿verdad? Pero la verdad, mi amado, hoy por hoy, hasta películas que son, diríamos, para niños, tienen ahora imágenes o escenas que sobrepasan, digo yo, sí, lo que una criatura debería de ver. Debería haber una mejor censura en todo caso. Ahora, dicho esto, mi amado, mire que le he dado 3 términos como tales, ¿sí? Respecto a la moralidad, respecto a lo que es la lascivia y respecto a lo que es la lujuria. Amén. Hasta aquí, mi amado, que ha sido como una especie de introducción. Hasta aquí todos tenemos claro cómo vamos a desarrollar este tema. ¿Sí estamos claros? ¿Sí que estamos pisando el terreno firme? Bien. Dicho todo esto, entonces, hoy vamos a dividir este tema en 2 partes. La primera, lo que no se debe hacer en una relación sexual con mi pareja. Empecemos por ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que no se debe hacer en una relación sexual con mi pareja? He tratado de escoger, créame, bueno, al inicio vamos a ver algo muy simple, muy sencillo, pero cuando nos adentremos a ver qué es lo que sí se puede hacer, he tratado de coger imágenes muy suavizadas para no ofender posiblemente la sensibilidad a la óptica, ¿sí? de quienes vienen a una iglesia, ¿sí? Y obviamente necesito ser muy cauto para poder, ¿sí? de pronto presentar cierto tipo de imágenes. Pero voy con la primera parte. ¿Qué es lo que no se debe de hacer, ¿sí? para poder obviamente tener, ¿sí? una relación sexual? Mira que empiezo por ahí. Ahora, para esto voy a ser muy bíblico. ¿Sí? Muy bíblico, porque recuerde que voy a estudiar y desarrollar el tema bajo la óptica de la moralidad de ¿quién? De Dios. Y Dios es un Dios moral. ¿Sí? En esencia, Dios es un Dios moral, un Dios apegado, mi amado, tal cual como ya se daban ciertos aspectos, un Dios pegado a la ética, un Dios, mi amado, pegado al respeto, pegado a la dignidad, pegado, mi amado hermano, a lo racional, pegado a sus leyes. ¿Sí? Entonces, Dios, siendo ya de por sí un prototipo de ser respecto de lo que es Dios, más allá de que Dios es un Dios santo, un Dios fiel, un Dios misericordioso, hoy quiero topar otro aspecto de Dios. Entonces, tomando en consideración esto de Dios, vamos a desarrollar este tema, ¿sí? a la luz de la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que no se puede hacer? Bueno, primero vayamos y veamos, mi amado, qué dijo el Señor en el Nuevo Testamento. Acompáñame, por favor. Quisiera ver esto de manera pero muy especial, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23 al 24, Dios nos dice lo siguiente. Y vamos a verlos despacito para adentrarnos a ver cómo desarrollamos este tema. Ya en la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 23 al verso 24, ¿sí? Vamos a entrar a ver la primera referencia bíblica. ¿Y por qué empiezo con esta? Porque hay muchos que si pueden valerse de esto sin el análisis que corresponde para poder darle rienda suelta a cualquier cosa, aún dentro de la intimidad sexual en su pareja. Ahora, ¿qué dice el Señor? Todo me es permitido. El término lícito es un término legal que significa permitido. Sí, todo me es permitido, pero no todo conviene. Todo me es permitido, lo que es igual lícito, pero no todo edifica. Mira que los parámetros de restricción que Pablo, mi amado, utiliza para aguantar sus impulsos son 2. El primero, ver que todo me convenga, y ver que todo me edifique. ¿Amén?
si lo que yo voy a hacer no me edifica, y si lo que yo voy a hacer no me conviene, entonces está de más decir que no lo hago. Amén, si estamos claros en esto, ¿verdad? ¿Sí? Si yo considero de que eso que voy a hacer en la intimidad, en la cama, con mi esposa o con su esposo, mi amado, debo de entender que todo lo que yo pueda hacer ahí en ese lecho conyugal, no todo es conveniente hacerlo. Y no todo, mi amado, me es permitido, porque no todo me edifica. Si estamos claros en esto, miren que lo estoy llevando, lo estoy empujando, sí, al temario de esta preciosa noche. Entonces, Pablo dice, para todas las cosas, todo me es permitido. De ahí que mucha gente dice, pero si yo soy libre en Cristo, y como soy libre en Cristo, entonces yo puedo hacer en Dios cualquier cosa. Porque esa libertad con que Cristo nos hizo libres nos da la apertura para poder hacer lo que buenamente deseemos. Aún hay alguien que también supo decir respecto de esta apreciación muy genérica de las cosas espirituales. Sí pudo decir, pero bueno, hermano, dígame la verdad, yo ya no estoy sujeto a la ley. Y como tal, sí, como también se dijo de pronto en Hechos de los Apóstoles, yo a qué le puedo llamar algo inmundo si todo ya el Señor lo ha limpiado. Eso sacando hasta cierto punto los textos de contexto. Entonces, mi amado, Pablo pone una restricción. A esa libertad que tenemos en Cristo, Pablo dice, sí es verdad, todos podemos hacer de todo, pero no todo nos conviene y no todo nos edifica. Amén. Consideramos esto como un punto de partida. ¿Sí? Esto entonces, mi amado, me va a empujar poco a poco para poderlo llevar al hecho conyugal. Recuerda que lo hemos dividido en dos partes. Hoy, sí, o en esta noche, ojalá que alcancemos a ver los dos puntos, sería muy conveniente. Nos vamos a concentrar en qué es lo que no puedo hacer en la cama. Para esto, mi amado, acompáñeme, ahora vayamos a Levítico capítulo 18. Voy a utilizar la ley, claro que sí, pero la voy a ver bajo no el marco estricto de la ley, sino bajo el marco estricto de la moralidad de Dios. Dios es un Dios moral. ¿Está? ¿Lo tiene, mi amado? Quisiera que participe. Sí, micrófono no hay problema, pero que alce su voz. ¿Sí? Que alguien lea, por favor. ¿Sí? Levítico, y que sea una mujer quien lo lea. ¿Sí? Levítico capítulo 18, verso 19. Quisiera que una mujer lo lea. Levítico capítulo 18, verso 19. Me hubiese gustado que la iglesia aproveche esta enseñanza, pero bueno, sí, que se edifiquen los que han venido. ¿Lo tienen? A ver, otra más, gracias hermana, otra más que lo lea. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Sí, es bueno, mi amado, poder ver textos como estos, porque creo yo que sirven como punto de partida para saber qué es lo que se puede o cuándo se puede o no se puede tener una relación sexual saludable o por lo menos moralmente aprobada por Dios. Y lo leeré, este mismo texto lo voy a leer, mi amado, sí, en el versículo 19 mismo, pero en la traducción del lenguaje actual. Sí, es lo mismo, simplemente le quiero dar otra perspectiva en cuanto a la versión. Y dice, nadie, dice la traducción del lenguaje actual, el mismo texto, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Y repito, nadie debe tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. Ahora, yo ahí ya veo un primer parámetro de estancamiento, por decirlo de alguna forma, para con el hombre sobre todo, para no, mi amado, diríamos, darle rienda suelta posiblemente a una relación carnal con su mujer. Dios moralmente lo prohíbe.
¿Y por qué digo moralmente, mi amado? Porque entendemos sí, que dentro de este proceso natural por el cual una mujer mes a mes, diríamos biológicamente, sí, tiene que expulsar qué cosa de su cuerpo. Vamos, ¿qué cada mujer? ¿Qué tiene que expulsar? Y impureza, ¿y de qué se trata esa impureza? Vamos. ¿Qué se bota? ¿Sí? ¿Y por qué se bota sangre? ¿Ah? ¿Qué sale en esa sangre? ¿Qué están botando? Venga que no saben. Para regresar a la escuela. ¿Qué están botando? ¿Ah? El óvulo que ya está, está ya infecundo y desprendido de la matriz. ¿Sale? Ante el proceso, obviamente, que ha fallado de incubación, automáticamente el cuerpo, de manera biológica, lo expulsa. Así como cuando se expulsan, mi amado hermano, los desperdicios del cuerpo. Una vez que se come, el cuerpo hace un proceso y al término del proceso, lo que ya el cuerpo no asimiló, ¿qué hace? Lo expulsa. Entonces, mi amado, lo mismo ocurre en el periodo de la menstruación. La mujer, una vez que ha terminado su proceso, el mismo cuerpo la prepara para la expulsión a través de coágulos de sangre de un óvulo no fecundado. Amén. Ahora, ¿qué ha dicho Dios? Cuando la mujer entre en este proceso, ¿qué le ha dicho Dios al hombre? No la toques. No la toques. Deja que ella, sí, de manera natural, entre en el proceso y termine su proceso. Mi amado, yo he traído algo especial, sí, y a la verdad que me pareció bastante fascinante. Por eso es que cuando empecé dándole estas pautas respecto de la enseñanza que se está tratando de dar en esta noche, mi amado, sí, he tratado de indagar un poquito de todo y sí me llamó bastante la atención, sobre todo bajo la óptica, mi amado, sí, de cómo se debe llegar a tener o no, sí, intimidades sexuales dentro de la religión judía. Si yo, humanamente hablando, considero que son muy pegados a lo ortodoxo, muy pegados a lo ético, a lo moral, pegados, mi amado hermano, sí, a las viejas y buenas costumbres, creo yo, sin temor a equivocarme, que ese es el pueblo judío. Porque es un pueblo que trata sobre todo respecto de la Torá, respecto de las leyes. Es un pueblo que trata de poner siempre por encima aún de sus propios gustos y deseos la palabra de Dios. Más allá de si son o no son cristianos. Ahora, ya más adelante veremos ciertas pautas, ¿no? Porque es necesarísimo comenzar a ver esto, mi amado. Mira, y ahí lo he puesto. Si la sexualidad en los hebreos o en los judíos, mi amado, quise comenzar con esto para poder primeramente tener un punto de referencia. Porque si yo veo este tema, como yo le acababa de decir, si yo lo veo bajo la óptica social, obviamente que en la óptica social, mi amado, el hombre afuera me dice, tenlo cuantas veces te dé la gana, sin importar cómo esté. Allá afuera no hay limitantes, allá afuera no hay parámetros de restricción, allá hay libertad. Decía en algún momento una persona, hermano, si a mi esposo le gusta tener o estar conmigo cuando estoy en mi periodo. No sé si tiene algún tipo de fijación, no sé si de pronto la sangre lo excita, no sé, decía él. Pero él quiere estar conmigo, sin importar cómo esté. Amado, Dios comienza a poner parámetros. Y Dios dice, tú no puedes tener relaciones sexuales cuando tu mujer está en un proceso de menstruación. No. Ahora, clínicamente no es saludable.
clínicamente no es saludable porque la mujer está expulsando ¿qué cosa? Sí, toxinas. Está, mi amado, eliminando coágulos, es decir, sangre coagulada, la cual toda persona que trabaja en la parte clínica o médica o de laboratorio sabe, mi amado, que la sangre coagulada es un organismo que está en un proceso de putrefacción. Imagínate, mi amado, si allí tú teniendo también algún tipo de susceptibilidad a alguna infección, mi amado, ese es el momento indicado para infectarse. Ahora, debemos de contemplar, mi amado, que Dios sí dijo que no se debería de hacer, ya que esto, mi amado, se había constituido en la antigüedad como una práctica normal en las naciones paganas a las que Israel habría de votar, habría de sacar de medio de su entorno. Ya lo vamos a ver por medio también de la Escritura. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, acompáñame por favor, porque son textos que no puedo dejar pasar por alto. Ven conmigo a la Biblia, mi querido hermano. ¿Sí? Y vayamos a Levítico 18, verso 24. Levítico capítulo 18, verso número 24. ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo allí, en ninguna de estas cosas, que dice el Señor allí, os amancillaréis. Sí, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas, ¿qué ha ocurrido? Se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Es decir, que para los pueblos aledaños, estas prohibiciones, mi amado, que se leerán en todo el capítulo número 18, que tiene que ver con qué tipo de leyes. ¿Qué dice el prefacio? ¿Qué dice el prefacio de Levítico? ¿Ah? ¿De actos de qué? De lo inmoral. Por eso le dije que íbamos a considerar este tema bajo la moralidad. Y cada cosa que Dios va a dar aquí, mi amado, es lo opuesto a lo que su pueblo tiene que hacer. Cada prohibición de lo que Dios, mi amado, determina aquí, mi amado, es una ley permanente. La ley, mi amado, de lo que tenemos entendido nosotros, la ley está caduca. ¿Respecto de qué? Respecto de servicio de culto. ¿Respecto de qué, mi amado hermano? Respecto de liturgia. Respecto, mi amado hermano, de todo lo que tiene que ver con limpieza de pecado. Pero respecto de lo moral, la ley está en pleno vigor. Recuerda que Jesús no vino a deshacer las leyes, sino que vino a cumplirlas. En Jesús se cumplió la ley respecto de liturgia. En Jesús. Pero la ley moral de Dios, mi amado, continúa. De lo contrario, estuviera inválido, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Estuviera también ya caduco, no cometerás adulterio. Son leyes de convivencia. Y esas leyes, mi amado, respecto de lo que el pueblo de Dios debe de contemplar, mi amado, ha de valorarlas para poder tener un matrimonio lleno de la bendición de Dios. Ahora, dice pues el Señor, mi amado, si ya hemos leído Levítico también, ¿verdad? 18, verso 24, respecto de esto. Seguidamente, mi amado, cuando yo voy a la Escritura, si dice el Señor, vengan conmigo a Levítico 15. Levítico número 15, verso número 16. ¿Cuándo también no debería de tener relaciones sexuales? Mira que estoy viendo cuándo no debo de tenerlo con mi esposa o con mi esposo. ¿Cuándo no? Ya vimos el primero. ¿Cuál es el primero? Cuando no haya, ¿qué cosa? Cuando no haya menstruación. Si no hay menstruación, hay libertad para hacerlo. Pero si hay menstruación, yo sé, y no quiero tampoco
de pronto apartarme de esto, yo sé que lo que hoy Dios nos está comenzando a enseñar posiblemente va a traer conflicto en tu matrimonio. ¿En qué sentido? En tu postura que tomes desde aquí en adelante. ¿Sí? En tu postura, porque de pronto tú sales convencido de que no, enfermo, no lo voy a tocar, enfermo. Tienes que pasar por eso. Pero de pronto llegas a casa y te preguntan, ¿podemos tener intimidad? Y usted está con la reina. Dice, no, pero ¿cómo que no? Si la vez pasada sí tuvimos. No, es que lo que pasa es que ofendo a Dios al hacerlo. Va a haber problemas. ¿Me entiendes? Ahora, mi amado, mi obligación es darte lo que dice la Escritura respecto de este tema, respecto de la moralidad. Yo sé que para algunos dirán, bueno, hermano, pero para eso hay preservativo. Es indudablemente que sí, pero insisto, moralmente es adecuado. ¿Es adecuado? No lo sé, mi amado. Yo sé que esto se va a escuchar muy grotesco, por eso es que hasta cierto punto este tema es muy poco o muy escaso tratarlo desde un altar. Pero ¿quién podría tener relaciones sexuales mientras está haciendo sus necesidades biológicas? Sería una aberración. Y esto que el cuerpo expulsa sangre es una necesidad también biológica del cuerpo. ¿Me entienden? Si no se lo ve así para hacer entrar en razón a quien desea estar con usted en intimidad, obviamente que si no se le hace ver esto, él no podría procesar la información. Mi amado, allá afuera, ojo, allá afuera se hace de todo. ¿Sí? Allá afuera no hay límites. Allá afuera lo que Dios condena, mi amado, allá se aplaude. Si no hago entender, ¿verdad? Hay preguntas hasta aquí respecto a hasta dónde hemos llegado. Hay dudas, hay preguntas, yo sé que las hay. Y yo sé que de pronto hay un poquito de timidez o de vergüenza poder hacer algún tipo de comentario. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna observación que quiera usted hacer saber? ¿Ninguna? El que cayó todas. Bueno, avancemos. Avanzamos. Levítico capítulo 15. ¿Sí? Levítico capítulo número 15. Leamos por favor. Voy a leer primero voy a leer el versículo 4. Levítico capítulo número 15. Versículo número 4. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Bueno, el prefacio anuncia bastante. Dice impurezas físicas, ¿verdad? Segundo parámetro. Leo el verso 4 y me dice: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo, flujo, será inmunda. Y toda cosa sobre la que, dice aquí, se sentare, inmunda será. Ahora bien, ¿a dónde quiero llevar esto? Sencillo y práctico. Cuando hay algún tipo de enfermedad donde se afecte de manera directa los genitales, tanto del hombre como de la mujer. Un parámetro, mi amado, que debemos de considerar es que no podríamos, mi amado, hasta por salud, no podríamos, mi amado, tratar de forzar una relación sexual cuando hay flujo, sea de hombre o sea de mujer. Y si acaso usted tiene todavía algo vago respecto de lo que implica el término flujo, cuando uno va al mismo capítulo 15, verso 16, creo que aquí la cosa queda sumamente clara, ya que en el versículo 16 dice: cuando el hombre tuviera emisión de semen. ¿Todo bien? ¿Sí? Cuando el hombre tuviere emisión de semen,
lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Ahora, olvidémonos por un momento de los parámetros, de las restricciones, diríamos, del por qué. Pero hay flujo, y esto es lo que resalta. De hecho, cuando usted lee todo el capítulo 15, el parámetro de Dios es negarle, sea al hombre o a la mujer, el poder estar junto a él o junto a ella para tener intimidad mientras haya un flujo. Usted puede leer abiertamente en su hogar todo el capítulo 15 y se van a dar cuenta que todo este capítulo aborda el tema, llamado, de un mal del cuerpo. ¿Respecto de qué? De que hay en las partes íntimas algo que está afectando de manera directa y que tengamos obviamente un mal funcionamiento de nuestro organismo. Un hombre puede llegar a tener también una infección en sus partes íntimas. No lo sé, ¿cuántos han sufrido de los presentes? Espero que haya alguien de pronto que pueda entender. ¿Cuántos han sufrido inflamación en la próstata? O lo que se llama mal de orinas, o infecciones en las vías urinarias, donde al miccionar, llamado, al ir al baño, parece que no te sale agua, sino que te sale una navaja. ¿Ah? ¿Cuántos han tenido? Como que te va saliendo una gilet por ahí, ¿verdad? ¿Han tenido ese tipo de experiencia? Pregunto, ¿quién de ustedes, si en ese momento la mujer dice, mi amor, prepárese que hoy vamos a tener intimidad? ¿Qué tiene el hombre? Mi amor, la farmacia ya cerró. Nada, no hay. ¿Por qué? Porque hay un flujo constante, pero que no es el habitual, a consecuencia de un desorden en el organismo. Y Dios en ese momento dice, no lo hagan. Hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Amado, ya me imagino yo a esta mujer de la cual se acercó a Jesús teniendo un flujo de sangre que por cuántos años lo había tenido. ¿Ah? ¿Cuánto? 12 años. Un flujo constante. Si la mujer con unos 3-4 días ya estaba hasta suministrándose una pinta de sangre porque ha perdido cualquier cantidad. Hay una gente, amado, bueno, gloria a Dios por las que pasan cantando, pero hay mujeres que cuando tienen su periodo menstrual, amado, se postran en la cama, ¿verdad? Que les da con bastante, diríamos, dureza, que las termina prácticamente dejando encerradas en un cuarto. Ahora, Dios ha determinado, mi amado, que cuando existe algo en tu organismo, ¿sí?, que no te permite, porque hay un problema ahí abajo en esa zona, Dios dice no. Amarra los caballos, déjalos tranquilos. No alborotes a la espera. Hay algo que no está funcionando bien en ti. Y Dios, bajo su norma, mi amado, moral, porque también es importante considerar cómo podría ser de satisfactorio una relación sexual donde el hombre posiblemente se satisface y a la mujer le está quemando sus genitales. Mira que la mujer es más propensa a tener infecciones que el hombre, por una sencilla razón, porque sus genitales son más expuestos que el del hombre. ¿Sí? Son más expuestos. Y amado, cuando sigo avanzando en la escritura, mira que estoy viendo cuánto no debo de. Ya hemos visto los parámetros. Primero, cuando hay periodo menstrual. 2, cuando hay flujo, indistintamente sea en la mujer o en el hombre. ¿Sí? Mira que se leía en Levítico 15, verso 32, ¿verdad? Versículo 16 se leía: toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmundo, y toda cosa sobre el que se sentare inmundo también será. En el versículo 4, capítulo 15, verso 16 dice: cuando el hombre tuviere emisión también de semen, lavará con agua todo su cuerpo y será también inmundo. Por usted, insisto, puede seguir leyendo todo ese texto respecto, sí, del parámetro en general. ¿Cuál es el parámetro? Dado que no se acerque ni el hombre ni la mujer cuando exista algún tipo de mal, ¿sí?, donde se afecten nuestros genitales.
Seguido a esto, mi amado, en Levítico 15, verso 32, acompáñame por favor, voy avanzando. Y aquí esto me va a dar la pauta para entrar a ver cómo, sí, que eso es la segunda parte, cómo será una intimidad aprobada por Dios según la óptica de un judío. Eso es muy fascinante también. En Levítico 15, verso 32, sí, al 33, dice el Espíritu Santo: esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen. Está clarito ahí como el agua. Flujo para el sexo femenino, emisión de semen para quién? Para el hombre. No hay otra. ¿Sí? Y dice el Señor allí: esta es obviamente la ley que se establece para ellos. Verso 30, 32, perdón. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen. Dice aquí: viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o sea mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Entonces, si yo me voy a exponer de esa manera, ¿qué hago yo en sabiduría de Dios? No, mi amor, usted veo que está mal, mejor sabe qué, mañana a primera hora vayamos a un ginecólogo, que le haga un examen, que le haga un papá Nicolau, entre en un proceso ahí, ¿verdad? Que se determine qué es lo que tiene, de detectar una infección, tómese la medicina, o usted tendrá que pasar saltando la cuerda unos 15 a 20 días. Ahora, si usted estima a su mujer, lo hará. Amén. Si usted estima a su mujer, si usted estima a su pareja, claro que se mantendrá. Y dirá: no, yo no la toco ahorita. Ella está en un tratamiento. Amén, esposos. Sí, un poquito duro, ¿verdad? Amén. Sí, pero sin embargo, Dios estipula parámetros. Son parámetros morales, mi amado, hasta por delicadeza, hasta por, amado, ¿cómo te digo? Hasta por identificarme con necesidad ajena. Sería totalmente desatinado saber que está enferma de allí e ir, mi amado hermano, e irrumpir. Y claro, al hacerlo agravo su condición. Es como que una mujer esté recién parida y el marido ya quiere estar subiéndose. ¡Qué desconsideración! ¿Verdad? ¿O no? Por eso que no me gusta abordar los temas. Es que las cosas hay que hablarlas como son. Mi amado, hago un pequeño corte ahí para adentrarme en lo que también he preparado visualmente. Vamos a ver a través de la óptica judía. Ojo, no digo que nuestras costumbres sexuales deban de ser igual al de ellos. Solo digo, mi amado, que tenemos un parámetro solo para poder comparar cómo tradicionalmente ellos se disponen para una relación sexual y cómo posiblemente lo hacemos nosotros. Ahora, antes de enfocarme en la lectura de las diapositivas, a mí se me asombró, no sé si por la página que encontré, pero hay cierto tipo de investigaciones donde se deja al judío tan expuesto como un gentil respecto de sus prácticas sexuales. Pero obviamente se hubo que rebuscar un poquito para tratar de encontrar algo más pegado a la realidad. Y en función de eso, mi amado, sí, presento lo siguiente. Punto número 1, si debajo que dice matrimonio y divorcio, dice aquí: sexo prematrimonial en una sociedad judía está prohibido. Penalizado, mi amado, hasta con expulsión, y en casos más ortodoxos hasta con lapidación. Sí, es decir, sexo prematrimonial allá no existe. El sexo solo se lo puede experimentar dentro del lecho conyugal. ¿Sí? Sexo, insisto, prematrimonial está prohibido. 2. Matrimonio, ahí tiene 2 puntos.
solo entre judíos. Ojo, por eso es que Dios, mira cómo ellos respetan lo que de pronto nosotros no respetamos. ¿Qué cosa? Unirnos en yugo desigual. Ahora, ojo con esto. ¿Y por qué toco esto? Porque esto también afecta en la intimidad. ¿A qué me refiero? Si una mujer cristiana que valora lo que Dios estipula, dice, no, yo en mi matrimonio haré conforme a lo que el Señor me ha enseñado, pero si te casas con el de afuera no viene valorando lo que tú sabes. El de afuera viene a cogerte como masa de torta. Y ten por cierto, mi amado, que el yugo desigual siempre, el desigual terminará aplastando al yugo. ¿Qué te acuerdas? Él dice, sí, pero eso es tu religión, pero tú sabías que yo estoy en el mundo. Tú sabes de dónde el Señor, o dónde el Señor te hizo encontrarme. Así que aquí es todo rigor. Y entras tú en el conflicto. No, pero no lo hagas así. Y claro, por terminar complaciéndolo, le das carta abierta. Pero si tuvieras una pareja en yugo igualitario, ambos se entienden, ambos se ponen el parámetro y ambos santifican la relación conyugal. Sí, estoy siendo claro en esta parte, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Claro, no hay problema. Entonces, ellos para evitar esto, mi amado, ¿qué es lo que hacen? Solo entre judíos. Por eso es que ellos no se mezclan. Usted, Dios, muy poco nada verá que un chinito se casa con uno de raza negra. Muy difícil. Puede ser que lo haya, pero la raza, sobre todo, bueno, hablando de esta comunidad social, hablando de los occidentales y propiamente hablando de los coreanos, japoneses, pero un japonés jamás se va a casar con un coreano. Jamás. Ellos, mi amado, ante todo, no van a dejar que se contamine su linaje. Pero todos tienen ojos rasgados. No se trata de ojos rasgados. Una vez escuché de alguien decir, ¿cómo se identifica entre un coreano, un chino y un japonés? ¿Verdad? Mira por la caída de sus ojos. Cosa curiosa. Solo entre judíos. Y ahí hay un paréntesis. La mujer puede elegir uno no judío siempre y cuando, si éste está dispuesto a ¿qué? A convertirse al judaísmo. Mira tú, ellos son muy legalistas en esto. Tercer punto, claro, abogan por lo que es la monogamia. Tercer punto, se debe mantener la abstinencia, que es lo que estamos tratando. La abstinencia sexual durante la menstruación y sus 7 días siguientes. Mira, ellos tienen parámetros claros que de pronto para la iglesia, aquí es viva el Ecuador, que se lo haga como nos ven que gana. Ellos son muy ordenados en esto, muy disciplinados. Otro punto, a los rabinos se les permite casarse, es decir, así como en nuestra sociedad de pronto a un sacerdote se lo manda obligatoriamente ¿a dónde? Al celibato, un rabino no tiene problema con eso. La sociedad y la religión aboga para que el rabino, que vendría a ser como un sacerdote para nuestro contexto, ellos pueden casarse con una judía sin ningún problema. Siguiente, la infidelidad respecto de esto. Divorcio inmediato. Un judío, si es traicionado, firme. ¿Me fuiste infiel? Firme. Aquí entre nosotros, no, hermano, siga orando, siga clamando, perdónelo, hermano, que llevas como 10 veces infiel, no importa, perdón el 11, perdón el 12. Un judío no. Un judío tiene clarita la película. Me fuiste infiel, carta de divorcio. Toma, aquí está. Ya está, acabado el libro. Finish.
no hay mayor trascendencia. Por eso que me interesó mucho investigar, porque había bastantes cosas, pero tratando de descartar lo que se pasaba también a veces de extralimitado. Entonces, la última opción, divorcio. Si divorcio, última opción o bajo condiciones específicas. Y ahí menciono una flechita. ¿Qué dice la flechita, mi querido hermano? Por ejemplo, si a la parte final dice, a la mujer se le permite solicitar el divorcio si el marido pierde interés sexual o es impotente. Mi amado, esto me lleva al primer cuadrito de la esquina. Para un judío, el matrimonio solo se concluye como efectivizado cuando entre ambos tienen intimidad sexual. Si no tienen intimidad sexual, el matrimonio no ha sido consumado. Nosotros consumamos el matrimonio acá con un beso. Puede besar a la novia. Ya está, marido y mujer. El judío no. Si no hay intimidad sexual, inclusive dentro del periodo de la fiesta, mi amado, los novios tienen, o los recién casados tienen, mi amado, un espacio para dejar a sus invitados, y estos lo saben, para entrar en su lecho, terminar su relación sexual y salir, y la fiesta se enciende porque se ha consumado. Ustedes, hermano, tú sabes que me apoyo, sí. Es parte de la celebración, es parte de la ceremonia. Por eso es que los matrimonios orientales no duran 3 horas, no duran 7 días. Costumbre, ¿ah? Pero, ojo, todo tiene que ver con el área sexual. Todo tiene que ver con esta parte tan íntima como lo es, mi amado, una relación sexual que está, según la costumbre de ellos, que está permitida. Por eso es que en la parte primera, mi amado, el primer cuadrito tiene ahí un pie que dice el yihod. Este término yihod, mi amado, sí, dentro de la festividad del matrimonio, ¿qué implica? Al finalizar la ceremonia se le permite a la pareja un momento a solos donde pueden tener su primera relación sexual. Ellos entran en ese aposento previamente preparado dentro de la localidad, si tienen su relación sexual, y luego salen y que continúe la fiesta. Ahí se consume el matrimonio. Ahí dice, ahora sí es tu marido, ahora sí es tu mujer. Así que si se quiere casar, váyase por allá. ¿Qué más nos dice la Escritura? Hay más todavía respecto de esto. Y ojo, no es que le digo, es que así debe de. Estoy viendo, llamado, el tema bajo el parámetro propiamente de la Escritura. ¿Respecto de qué óptica? De la moralidad de Dios. Amén. Cuando voy a la Escritura, mi querido hermano, acompáñame por favor. Quisiera topar, sí, una referencia que me parece bastante importante respecto de lo que no se debe de hacer. Mira que estamos viendo el primer punto, lo que no se debe de hacer, sí, dentro de una relación sexual con mi pareja. Ahora, cuando yo voy a la carta a los romanos, voy a ser muy selectivo aquí a la hora de tomar los textos. En la carta a los romanos, capítulo número 1, verso 24, Romanos 1, verso 24. Mira que ya tengo bíblicamente ¿cuántos parámetros para decir que por esas razones no debería de? ¿Cuál es el primero que se dio? Cuando la mujer está en menstruación. Segundo, cuando si la pareja, uno o el otro, los dos, tienen emisión de flujo en la mujer o hay un derramamiento de semen, que es obviamente que puede ser una consecuencia de ¿qué? De una infección o de algo semejante, tampoco se debería de tener relaciones sexuales. Adicionalmente, mi amado, Romanos capítulo número 1, verso 24, ¿sí? ¿Qué es lo que no debería? Dice el Señor allá, versículo 24, por lo cual, dice ahí la palabra,
también Dios los entregó, dice el Señor, a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí. ¿Qué cosa deshonraron entre sí? Sus propios cuerpos. Avanzo al verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contranatural, mire que resalto esto, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural ¿de quién? De la mujer, se encendieron, ¿recuerdan los significados? En sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a ¿qué? A su extravío. Hay un texto, mi amado, sí, mira que ya hemos leído que me pareció bastante también importante, mi amado, tenerlo como referencia. Hay algo, creo yo, mi amado, que debemos de nosotros tener muy presente. Una relación sexual que Dios no desea en nuestros matrimonios es toda relación que vaya revestida de inmoralidades, vaya revestida de lujuria o vaya revestida de lascivia. Tercer parámetro, en todo caso, todo lo que vaya, y voy a usar, para reemplazar todas estas palabras, voy a usar solo un término: toda relación sexual contra naturaleza, Dios no la aprueba. Para ser muy amplio con la palabrita, ¿sí? Toda relación sexual que va contra lo natural, Dios dice no. Así no. Mi pueblo no. Los de afuera hagan lo que les da la gana. No porque Dios se los aprueba, sino porque los hombres así lo han establecido. Y Dios los deja, como dice la Biblia, Él mismo los entrega a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque no quieren tener en cuenta a Dios en su lecho conyugal. Esto me lleva a este punto. Miren que vamos subiendo de tono con esto. Esto me lleva a este punto. Y ya vamos a ver referencia bíblica. Y para adelantarse un poquito, podríamos ir. Bueno, no, tratemos de que luego avanzamos acá. Para una relación satisfactoria, de acuerdo, y esto sigue la temática del pueblo judío, si para una relación satisfactoria sexualmente hablando, hay parámetros también que ellos tienen como prohibiciones. Y ojo, esto, mi amado, se lo ha determinado bajo esta temática que le dije ya ahora último, como tercer punto, lo contranatural. Lo que no es natural, mi amado, Dios lo descarta para mi relación sexual. Dios me dice no. Dice, hablando del semen, según el judaísmo, está hecho, hablando de lo que eyacula el hombre, está hecho exclusivamente para depositarse ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde va, mi amado, el pan cuando se lo sirve? ¿A dónde se direcciona el pan que usted hace? Que lo prepara para que su muchacho se lo coma. ¿A dónde va? Así como el alimento, ¿sí?, tiene una entrada, ¿sí?, tiene una entrada natural. ¿Cuál es la entrada natural de los alimentos? Para que mi cuerpo los pueda percibir, para que los pueda digerir. ¿Cuál? Por ahí entra. El judío no permite que su semen vaya a otro lugar que no sea la vagina de su mujer. Ahí va. No lo pone en otro lado.
afuera hay un concepto muy distinto. Cuando se ve pornografía, cuando se ve posiblemente películas de alto contenido erótico, mi amado, el hombre y la mujer hace y deshace con sus órganos sexuales. Quiero que esto lo entendamos muy, pero muy bien. Salvo ciertas excepciones, un judío usará un preservativo. Y eso cuando hay, mi amado, disposición clínica para ello. Pero que un judío, ¿sí?, por costumbre, no usará un preservativo. A diferencia de cómo posiblemente entre nosotros, hablando de nuestra sociedad, ¿sí?, esto sea algo muy actual. Ahora, qué importante, mi amado, es considerar estos parámetros dentro de la moralidad. Si se ve, según el judaísmo, hablando del semen del hombre, está hecho exclusivamente para depositarse en la vagina. Cualquier actividad que lo impida está prohibida. Está prohibida. Otro aspecto, bajo el marco propiamente de lo sexual, que vendría a ser lo contranatural. La homosexualidad masculina, ¿sí? El coitus, bueno, es el coito, ¿sí? Está en otro, algo más, el coito interrumpido, le dice ellos, el coitus, ¿sí?, interruptus, dice allí, ¿sí?, anticonceptivos de barrera, eyaculación anal, dice cutánea u oral o masturbación, dice aquí, con expulsión de semen. Estos ya son ejemplos, en todo caso, ¿de qué? De que nunca se le dará aval a que el hombre sí tenga una relación sexual con este tipo de aberraciones. Vamos a ir adentrándonos poquito a poquito. Mi amado, allá afuera, insisto, no puedo utilizar jerga vulgar, pero allá afuera se permite y se hace de todo. En la cultura romana y griega se decía que el semen del hombre era un afrodisíaco para la belleza de la mujer. Y aún cuando había juegos de gladiadores, mi amado, el semen de los gladiadores era cotizado a gran precio por las, digamos así, por las cortes de los de alta alcurnia en el Senado romano, y se usaba como cremas. Para poder embellecer o para poder, adornar el cutis para una mejor apariencia. La cosa era sin límite. Y eso en tiempos, insisto, de hace ya más de 4.000 o 2.000 o 3.000 años atrás. Ahora, en la actualidad, ¿hasta dónde el hombre y la mujer le puede dar y rendir soltura a su sexualidad? Hoy, mi amado, creo que hasta la misma carta a los romanos se queda corta respecto de lo que el hombre en la actualidad hace, ¿sí?, con el instrumento de su sexo. Por eso es que, mi amado, en este tercer punto o aspecto he establecido de que Dios prohíbe toda relación sexual contra naturaleza. Termino de leer esa última parte. Sí, esto ya tiene que ver algo un poquito más con prácticas, con costumbres de ellos. Circuncisión: a todo hombre judío se le elimina por cirugía el prepucio o la piel que cubre el glande. Aborto: solo si es terapéutico, es decir, solo si un médico lo ha establecido como la única opción para poder salvar la vida de una madre. El celibato: no es bueno que el hombre esté solo. Ellos no tienen el celibato como opción. ¿Sí? En este último punto dice: se prohíbe, ¿sí?, tocar a alguien del sexo opuesto por tiempo prolongado. Ni el marido, para un judío que va por la calle con su mujer, se le permite que pase demasiado veloz con ella. Por un tiempo dirían que le darían la mano, y de ahí ella camina detrás de él, y bien cubierta.
Esto respecto, insisto, de costumbres, ¿sí? Respecto, ¿sí?, de cómo se lo lleva a cabo en el judaísmo. Por último, terminamos de ver esta última parte. Sexualidad y religión, judaísmo. ¿Sí? Posiblemente algo redunde, pero refuerza. No se permiten las relaciones sexuales con personas de que esto es el yugo desigual, de otras religiones. ¿Saben por qué? Por ejemplo, si un hindú se casa con un judío, el hindú tiene como regla, ¿sí?, en el sexo hacer de todo. De ahí salió el almanaque del Kama Sutra. Ellos son los inventores de esto. Los chinos también tienen lo suyo. Así que imagínate alguien moralmente, ¿sí?, apegado a las costumbres sexuales judías y, mi amado, prácticamente a abrirse con alguien que tiene una mente réproba. Eso va a ser un conflicto tremendo. Sí. También se nos dice aquí, no sé si acaso leí acá, ¿sí? Sí, la procreación, sí. La procreación, dice aquí, es el único fin, ¿no? ¿Sí? Perdón, ya no alcanzo a leer. Ya, sí. La procreación no es el único fin del matrimonio para el judaísmo. El placer de su mujer es la obligación, pero no se bien, ¿no?, moral del marido. Y me encanta esa parte que dice, es la obligación moral. Ahora, aquí hay algo curioso, que no está obviamente escrito, pero que sí lo leí. Mi amado, para un judío, prioridad es, mi amado, prioridad de él como marido, es, mi amado, satisfacer a su mujer. Es su prioridad. Él no va a la cama para ser feliz él va a la cama para ser feliz a su mujer. A diferencia de lo que se puede ver en un hogar cristiano. Y digo cristiano entre comillas porque el cristianismo solamente entra en el cristiano hasta ciertas áreas nada más. En otras, Jesús todavía no llega. ¿Sí? Así como cuando se habla, si quiero hacerle propaganda, así como hablamos del diezmo y la ofrenda. Ahí tampoco llega a veces el cristianismo. Que Jesús todavía está recién de camino. Jesús llega a todo lado menos a la billetera. Así también, Jesús llega a todo lado menos a la cama. Pero el problema no es que no quiera estar ahí. El problema es que uno no lo deja entrar ahí. Señor, hoy voy a estar con mi mujer, así que usted quédese de aquí afuera, porque lo que acá adentro pasa, esto es nuestro. ¿Qué más nos dice? A veces parece que los lentes no son binoculares, esto es para ver de cerca. Ya, ya no leo ahí, en el Midrash me parece que es. Sí. Sí. Bueno, el Midrash es la prohibición, ¿sí? Sí, es la prohibición a mantener relaciones sexuales durante los días en los que la mujer, como ya se había dicho, menstrua. Sí, los preservativos son artículos prohibidos en el judaísmo. Son prohibidos para el hombre. La mujer puede tomar pastillas, dice, anticonceptivas. Pero el hombre no puede hacer uso de esto. Adicional a esto, es prohibido para un matrimonio judío el usar juguetes sexuales. Es prohibido. Porque ellos tienen, el área sexual la tienen debidamente concientizada, como se dijo en los términos anteriores, a lo moral. Usted le dice a una criatura, qué sé yo, vamos a suponer que agarra esto, ¿no? Y el muchacho cuando es chiquitito, apenas agarra algo, ¿a dónde se lo lleva? ¿Y usted qué le dice en ese momento? ¿No? ¿Qué le dice? Eso es caca. Y a veces en la cama, entre marido y mujer, se introducen objetos.
¿qué debería decir la mujer? Mi amor, eso es caca. No, es que así lo hacen, así lo vi, o así yo lo hacía antes. Sí, papito, antes. Ahora tú y yo conocemos del Señor. ¿Por qué? Sobre todo, ¿por qué? ¿A dónde está la regla? ¿Dónde está la regla? ¿Qué se dijo en la tercera parte? Ahora, en este momento, esto es contra naturaleza. Es contranatural. Es como que yo diga, cómetelo. ¿Acaso es comida? Métetelo, introdúcelo. ¿Acaso eso es el pene? Es contra naturaleza. Clarito como el agua, ¿verdad? ¿Y qué sexólogo ni qué sexólogo? Aquí el Señor con su palabra nos dice de todo. Pero allá fuera un sexólogo y un psicólogo. Sí, haga lo que quiera. No hay problema, dicen ellos. Mientras ella se lo acepte y a usted lo complazca. ¿Qué más, mi amado? Por eso es que estas partes me encantó poderlas encontrar. ¿Sí? La masturbación masculina, dice ahí, es un pecado relacionado, ¿sí? ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿Por qué? Porque para ellos el semen, ¿qué se decía del semen? No se puede botar. ¿Te acuerdas? Mira que yo hice leer la semana pasada en el libro del Génesis algo que ocurrió con los hijos de Judá. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los hijos de Judá? El primero, o no creo que fue el primero, se me veía la memoria. ¿Qué hizo? Dios lo mató. El segundo hijo de Judá, ¿verdad? Tomó a la mujer del difunto para continuar la descendencia, y porque no hizo sexualmente lo correcto, Dios también lo mató. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a eyacular, ¿qué hacía con su semen? Lo vertía en tierra. Para un judío que realmente respete la ley, hermano, masturbarse ni de broma. Pero en nuestra sociedad, en nuestra juventud, la cosa es distinta. Por eso es que, mi amado, si yo pongo posturas terrenales, es permitido todo. Pero si lo veo bajo la moralidad de Dios, la cosa cambia. Ahora, volvamos a ese texto de referencia que di la semana pasada para que quede la cita bíblica. Acompáñenme por favor al libro del Génesis. Venga conmigo por favor al libro del Génesis. Dice el Espíritu Santo: capítulo número 38, versículo número 6 en adelante. ¿Lo tienes? Apúntelo y entra nuevamente como para que le quede de refuerzo. ¿Lo tiene? Y el primogénito de Judá, verso 7. Bueno, del 6 le dieron, después del 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Ojo, y no dice por qué, solo dice que fue malo. Luego se sabrá por qué. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá le dijo a su segundo hijo, a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a su mujer, es decir, cuando tenía relaciones sexuales con ella, ¿sí?, de su hermano, vertía en tierra
por no dar descendencia a su hermano. Ahora, aquí hay una doble falta. La primera, llamado el corazón de Onán, ¿sí? No, ¿cómo le digo? No consideraba, ¿sí?, la costumbre de acuerdo, ojo, la costumbre de acuerdo a la ley de poder levantarle descendencia a su hermano. Y dos, para agravar el asunto, su semen era botado fuera de dónde, fuera de la vagina de su mujer. Prefería botarlo ahí. Esto, mi amado, cuando uno lo logra ver bajo la óptica de Dios, ahora en ese texto dice, ay, ni que Dios estuviera viendo, es como que Dios está ahí. ¿Quién tuviera una relación sexual satisfactoria si hay alguien que lo esté viendo? ¿Verdad? Pero el punto es, mi amado, que cuando nos metemos debajo de las sábanas, Dios alza la sábana y dice, ¿qué van a hacer? O a su vez, bueno, si se hace bien, no hay problema. El problema es cuando se lo hace mal. Dice, ¿qué estás haciendo, muchacho? Es que lo vi. ¿En dónde lo viste? Es que así me enseñaron. ¿Quién te enseñó eso? Eso es contra la moral. Ahora, y ahí dice el Señor, verso 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y ojo con esta última expresión que dice, y a él también le quitó la vida. Ahí está el problema. Cuando dice que a él también, significa que algo semejante a lo que hacía Onán hacia él. Tenían desórdenes sexuales. Amados hermanos, para concluir esta parte, esta primera parte, sigue diciendo acá en la última, la mujer tiene la opción de negarse al sexo, ¿sí? Pero el hombre debe estar dispuesto con su mujer, dice allí, cuando ella quiera. ¿Por qué? Porque, algo dicho anteriormente, porque el hombre tiene una premisa cuando va a la cama. ¿Cuál es la premisa? Ir a satisfacer a la mujer, no a la inversa. Pero nosotros en este lado del mundo tenemos como prioridad a satisfacernos nosotros. Y la mujer se queda, ya. Sí, ya. Ya. Y nada pasó. Amados, obviamente hoy, pastor, antes que pase, ahí dice que la masturbación masculina está prohibida, pero la femenina sí está prohibida. O estoy leyendo mal. yo leo. Usted tiene mejor mente que la mía. ¿Dónde estamos? La masturbación masculina es un pecado, sí, relacionado semen. Y dice, mientras que la masturbación femenina sí está permitida. Insisto, esto no es nuestro. Esto yo lo he rescatado de las costumbres judías. Y miren, yo empecé diciendo lo siguiente: nosotros no vamos a replicar costumbres de otros pueblos, pero sí podemos tomar ¿qué cosa de otros pueblos? Referencias o puntos de partida para poder establecer lo que moralmente por parte de Dios se aprueba. Imagínate si yo hubiera traído así, estas son imágenes, estas no son diapositivas mías, estas son imágenes captadas, ¿sí? Como hacen los muchachos cuando hacen los deberes, copia y pega. Copia y pega. Ahora, aquí me quedo a la segunda parte. Hemos visto de manera muy puntual, y creo que con versos bíblicos muy bien remarcados, lo que no se debe de hacer.
Ahora, ¿qué es lo que sí se puede hacer en la cama? Solo hasta aquí me voy a quedar. No quieren ni salir. Esto lo veremos, Dios mediante, el próximo día sábado. Amén. Prohibido traer infantes. Y si hay jóvenes que se sienten expuestos, suban. Esto es para parejas. Amén. Ay, bueno, yo estoy grande. Uy, eso no es nada. Sí, en tu mente cochina, que no es nada. Pero aquí lo vamos a ver no con el morbo de afuera, sino a través de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a lo que hoy nos ha permitido. Sí, que el Señor enseña. Amén. ¿Cuántos nos aprendimos aprendiendo, verdad? Antes de terminar, si ya puede cerrar el video también.